El otro día tuve uno de esos pensamientos que uno quisiera mejor no tener, ¿no? Pero a veces, no sé, son inevitables, aparecen, uno tiene que lidiar con ellos. Y a veces esos pensamientos nos dan oportunidades de observar ciertas cosas, de mirar las cosas desde otro punto de vista y, ¿por qué no?, de aprender algo. Y creo que eso me pasó con este pensamiento que, insisto, no está bueno, pero me llevó a toda una exploración interior que me permitió arribar a algunas ideas y algunas conclusiones que me parece que pueden ser muy valiosas para este episodio. El otro día me di cuenta que nada de lo que soñaba cuando era joven se cumplió. Que yo tenía aspiraciones, tenía sueños. Muchos sueños tenían que ver con lograr cosas materiales, con tener cosas, con vivir cosas, con tener ciertas experiencias o ciertas oportunidades. Nada de eso se cumplió. Nada. O muy poco, podría decir. Pero en contraposición, sí se me han cumplido un montón de sueños que originalmente no había soñado. Ese es como el lado positivo del asunto, ¿no? Pero volviendo a esa época o a esos años, cuando me pregunto qué es lo que me ayudó a sobrevivir a esos sueños truncos, me encuentro con lo que hoy se llaman trampas narrativas, ¿no? Las trampas narrativas son esas historias que nos contamos que en apariencia son positivas, son inofensivas y hasta son buenas, cuando detrás de ello hay nada, una trampa, ¿sí? O un peligro mayor. No sé, para darte ideas de trampas narrativas, ya vendrán tiempos mejores. Eso es una trampa narrativa. Eso es un falso alivio que uno puede decirse a uno mismo. Así son las cosas, otro, ¿sí? Pero a la que me quiero dedicar hoy es a lo que yo llamo la bomba atómica del marketing de la autoayuda o del marketing del desarrollo personal, que es aquella que nos dice que el destino está en nuestras manos, ¿no? Y que todo depende de nuestra mentalidad, que todo depende de nosotros, que nosotros tenemos el poder, y que si no logramos lo que queremos es porque nos falta algo, no deseamos lo suficientemente fuerte, estamos traumados, somos dolientes, no vibramos lo suficiente o, peor aún, no nos esforzamos como deberíamos, ¿no? Y estas trampas narrativas son muy peligrosas porque la mayor parte de las personas cree que pensar esto alimenta el poder, ¿no? Alimenta esa capacidad de empoderarse, de hacerse cargo y responsable del destino y que pin que pan, cuando en realidad, en el fondo de la conciencia, a lo que nos lleva es a tomar un montón de decisiones para evitar algo que es una fuerza oscura y contrapuesta a la del proceso creativo, que es la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿No? El otro día, paréntesis, en una mentoría alguien me contaba que un muy famoso coach, y muchos de ustedes van a saber de quién hablo, da un seminario en el cual hace caminar a las personas con los pies descalzos en brasas ardientes, ¿no? Entonces había algunas personas que pasan caminando y no se queman. Y hay otros que pasan y se queman. Y los que se queman y... ¿A dónde tenías puesta la cabeza? Estabas desenfocado. Bueno, déjame hinchar las pelotas. Acá estoy para hacerlo lo más llano posible. Déjame de hinchar las pelotas. Este exceso de pretensión de nuestras propias capacidades, porque es un exceso de pretensión, no hace más que alimentar la culpa, ya sea que las cosas no se den como queremos o mientras las cosas se están dando, uno va alimentando una culpa para evitar que lo peor suceda, pero hacen algo aún peor para la vida y para el proceso creativo, que es negar la realidad. Eso es peor. El hombre sufre porque toma en serio lo que los dioses hicieron para divertirse, decía Alan Watts. Bueno, nosotros no somos dioses. No somos amos del tiempo, sino que vinimos a aprender a amar el tiempo que vivimos.
Y negar la realidad boicotea tu proceso creativo. Porque el proceso creativo es una conversación con la realidad. Y si esa conversación no es sincera, ¿a qué puerto crees que te puede llevar? Hoy está de moda crear para llegar a ser mejor, ¿no? Esta cuestión de esforzarse y crear para crecer y pa. Sí, obviamente que todo eso puede llegar a suceder. Pero la realidad, lo que nos dice la realidad es que uno es mejor simplemente a través del acto de crear. Y ya. Ahora, observemos la realidad para entender que no somos dioses dueños del tiempo y del destino. Observemos que vivimos en un contexto, que nacimos en un contexto que se nos escapa, que no podemos controlar. Observemos que tenemos un cuerpo físico que tiene sus limitaciones. Observemos que vivimos en una época historia que tiene sus condiciones. Observemos que en nuestra vida aparecen personas que disrumpen para bien o para mal y también se nos van personas. Observemos las pérdidas que aparecen en el momento menos oportuno, las crisis. Cuando uno dice, yo quisiera estar enfocado en esto, pero ahora me toca vivir lo otro y te toca vivir lo otro, ¿qué va a hacer? Observemos los accidentes. Observemos las oportunidades que nunca llegan y también las que llegan sin avisar, ¿no? Porque no todo es negativo. Todo eso que no controlamos e insisto, no podemos controlar, al negarlo, lo estamos sustrayendo del proceso creativo y al hacerlo nos cortamos las alas. Y tenemos toda una maquinaria de la autoayuda y del desarrollo personal queriéndonos hacer creer que somos amos y dueños del tiempo y del espacio, que somos amos y dueños del destino, que el destino está en nuestras manos y que somos nosotros los responsables de materializar ese destino. Bueno, vengo a darte lo que aparentemente es una mala noticia, pero en el fondo siempre es buena, ¿no? Siempre intento dar buenas noticias. No sos el dueño del destino. No sos amo del tiempo y del espacio. Vos vivís el tiempo y el espacio, vivís un destino, pero no sos dueño. Sos protagonista de la historia, no sos la historia. ¿Entendés? Vivís un universo, no sos el universo. El universo es mucho más que uno. Es muy pretencioso creer que uno puede controlarlo todo o que la capacidad de controlarlo todo está dentro de nosotros. No lo está. Y esa es la gracia de vivir y de crear, que uno tiene que lidiar con lo que no puede controlar y con lo que lo va a desafiar una y otra vez. Y si uno no comprende eso, ¿qué pepinos va a crear? Puede pretender un montón de cosas, pero la vida y el proceso creativo te va a demostrar una y otra vez que las cosas no son como vos querés que sean. Las cosas son como son, que uno puede influir en las cosas, uno las puede mejorar, pero no es el dueño absoluto de ellas. De hecho, me encanta esa frase que dice que no somos dueños de nada en la vida, ¿no? Todo se nos da prestado y es así, incluso lo creativo. Incluso lo creativo. Entonces, todo este discurso que estoy trayendo aquí a colación, ¿cómo uno puede llevarlo a la práctica en el día a día para tener una vinculación más humana con el destino y con lo creativo? Bueno, yo identifico 5 aproximaciones o 5 puntos de partida que nos ayudan a esto, que nos ayudan a ser más reales con la realidad y en ese sentido a poder tener un diálogo más honesto con lo creativo, que en definitiva es lo que te permite descubrir lo oculto, la originalidad, la disrupción, lo diferente. Eso es lo que te permite, ¿no? Bueno, 5 aproximaciones. La primera, la humildad. Para vivir la creación como un diálogo con algo que inevitablemente es más grande que nosotros. Inevitablemente es más grande que nosotros. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Bueno, cada día es importantísimo tener claro
qué no depende de mí y qué sí depende. Enfocarte en lo que depende y soltar lo que no depende. Y esto es muy importante porque gran parte de nuestros esfuerzos se nos van, se nos merman, se nos agotan intentando controlar las cosas que no dependen de mí. Entonces, observa tu día de hoy, observa todo lo que tenés que hacer, observa qué es lo que querés hacer, pero por sobre todo, observa qué no depende de vos. Y cuando lo puedas revelar, vas a poder soltar un poquito esa pretensión que te está cortando las alas. La segunda aproximación es la curiosidad para vivir la creación como un proceso de descubrimiento, no de imposición a la realidad. En la práctica, uno lo puede llevar a la práctica, por ejemplo, intentando leer el mensaje de todo lo que sucede, lo bueno y lo malo. ¿Qué te está queriendo decir esto? ¿Cuál es el mensaje implícito en lo que te toca vivir hoy? Si intentás encontrar un mensaje, que siempre lo hay, bueno, vas a darte cuenta que no sos el único autor de la historia, sino que sos un co-creador de la historia. Y podés asumir tu rol con mayor honestidad y mayor eficacia también. La tercera aproximación es la voluntad para vivir la creación como una oportunidad para dar lo mejor de nosotros, aunque creamos que lo mejor que tenemos es poco o no alcanza. Vaya si es algo que nos quiere hacer creer la industria del desarrollo personal, ¿no? Que te falta algo para lograr el éxito, que te falta algo para crecer, que te falta algo para ser mejor. Bueno, frente a esto, en la práctica, traigo a los japoneses, no lo puedo evitar. Yo tengo una gorra que tiene escrito en kanji Ichinichi Ichisen, que significa cada día un buen gesto. Y ya. Cada día un buen gesto. Eso es lo único que se necesita. ¿Cuál es ese buen gesto que podés tener hoy? Con tu negocio, con tu proyecto, con tu emprendimiento. ¿Cuál es ese buen gesto? Bueno, hacelo. Suficiente. Suficiente. Ahí vas a haber tenido la oportunidad de dar lo mejor de vos. Cuarta aproximación para una vinculación más humana con el destino. La proactividad para vivir la creación como una oportunidad de actuar y de romper con la pasividad. En la práctica, cada día una acción proactiva aunque no garantice resultados. De nuevo, ¿cuánta energía se nos va haciendo cosas que sentimos que nos van a garantizar el resultado, que nos van a acercar al éxito? ¿Y cuánta creatividad se nos escapa olvidando todo lo que podemos hacer y que no garantiza un resultado? ¿Cuánta creatividad y cuánta oportunidad se nos da? Otro paréntesis. Yo compuse 14 discos con The Kyoto Connection en estos 20 años. Algunos técnicamente son superproducciones que me tomaron años. Sin embargo, mi disco más, entre comillas, exitoso, el que más resonó, el que más movió corazones, el que más puertas me abrió es Postcards. Un disco que grabé en 2018, jugando con un iPad y una casetera. Jugando, no pretendía nada de ese disco porque era, desde el punto de vista técnico, era sencillo, era simple, era minimalista. Sin embargo, es el disco que tiene millones de escuchas. Es el disco que me ofreció 3 contratos discográficos. Es el disco que me abrió un montón de puertas a un montón de personas en todas partes del mundo. Y surgió de un juego que no pretendía ser el gran disco. ¿Entienden? Entonces, imagínense que yo me siente al piano y me ponga a componer pretendiendo que el tema que componga sea un hit. Que el tema que componga lo escuchen millones de personas. Que el tema que componga sea, no sé, nivel Coldplay. Yo puedo hacerlo, claro que puedo hacerlo. Claro que puedo intentar eso. Ahora, esa pretensión, ¿ustedes creen que va a favor o en detrimento del proceso creativo? Un proceso creativo que necesita libertad, que necesita honestidad, que necesita diálogo sincero con la realidad para mostrar su magia. Ese es el cuarto pilar, la proactividad. Y el quinto, la fe. La fe entendida como la confianza ciega en algo, ¿no? Ese abandono al destino, a la vida, a la creación, como decía Alan Watts. La creencia se aferra, la fe libera. Bueno, la fe para vivir la creación como un acto profundo de confianza en nuestra incapacidad de controlarlo todo.
Y en la práctica se trata justamente de eso, de ser menos pretenciosos con lo que hacemos, pero por sobre todo con el resultado de lo que hacemos. Si logramos eso, vamos a estar transitando un proceso mucho más creativo. Y mucho menos frustrante también cuando las cosas no se den como nosotros lo imaginamos, ¿no? O lo soñamos. Y yo creo que vamos a recapitular, porque creo que tiré mucha data en poco tiempo. 5 aproximaciones a una vinculación más humana con el proceso creativo y con el destino de nuestra creatividad, ¿no? Número 1, humildad para vivir la creación como un diálogo con algo que es más grande que nosotros. Humildad absoluta. Número 2, curiosidad para vivir la creación como un proceso de descubrimiento, no de imposición. Número 3, voluntad para vivir la creación como una oportunidad para dar lo mejor de nosotros. Ichinichi Chisen. Aunque creamos que lo mejor que tenemos es poco o no alcanza. La voluntad es más poderosa que ese sentimiento. Número 4, proactividad para vivir la creación como una oportunidad de actuar, de romper con la pasividad, de pasar a la acción. Y número 5, la fe, para vivir la creación como un acto profundo de confianza en nuestra incapacidad por controlarlo todo. Y yo creo que así uno puede bajarse del caballo, como diríamos en Argentina. Puede dejar de latigarse en la espalda para empezar a crear con sinceridad. Puede dejar de pretender el destino para empezar a atender el llamado del destino. Pero por sobre todo, puede dejar de caer en la gran estafa que quieren imponernos las redes, los libros de autoayuda. Ayer estuve recorriendo bibliotecas, ¿no? Entonces, meto otro paréntesis. Miraba las tapas de los libros, de las bateas de autoayuda y de desarrollo personal. Y todas las tapas prometen cosas que no pueden garantizar. Son una trampa. No digo que los libros no sean valiosos, sí, pero hay un exceso de pretensión. El otro día, me voy a ir un poco por las ramas. En la clase de autoliderazgo les preguntaba, ¿cuántos leyeron Hábitos Atómicos? Algunos ahí levantaban la mano, otros no lo conocían. Bien. Los que lo leyeron, ¿cuántos hábitos cambiaron gracias a haber leído ese libro? Y nadie podía identificar un ejemplo. Y para no darle palo a ese libro, otro. El poder de la hora. Un hermoso libro. Hermoso. Repleto de sabiduría. Pero ¿cuántas personas viven una conexión íntima y profunda con el momento presente a tal punto que liberan sus almas gracias a vivir en plenitud el momento presente luego de haber leído ese libro? Yo no conozco ninguna. Porque no alcanza. Porque la información vale, pero no alcanza. Hay mucho más que se nos escapa, que está fuera del control del autor y que está fuera del control del lector y que tiene una altísima influencia en ese éxito definido, en ese objetivo definido. ¿Entendés? Entonces creo que uno, como te decía hace un ratito, tiene que poder tener una aproximación más humilde, tiene que poder bajarse del caballo, sobre todo para dejar de caer en esta estafa de un premio que nunca llega, que lo único que hace es acumular culpa y frustración y por sobre todo lo único que hace es lastimar tu proceso creativo. Porque el premio nunca llega, en definitiva, porque siempre estuvo aquí el premio. El premio es tu capacidad de hacer a pesar de todo. Ese es el premio. Y poniendo tu objetivo tanto en el éxito futuro, tanto en la escasez de lo que te falta, te olvidás de que el oro lo tenés acá frente a tus manos, de que con lo que sos y con lo que tenés podés crear. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Viktor Frankl decía, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, al principio de este episodio te contaba que ninguno de mis sueños se cumplió. Mis sueños de la juventud. Y la verdad es que a algunos hoy todavía me duelen. Me apeno de algunos de esos sueños. Me hubiera gustado que se me den. Pero también entiendo que haber aprendido a vivir y seguir creando sin ellos me ayudó a mejorar.
me ayudó a ser más humano, me ayudó a ser más resiliente, más comprensivo, más paciente, más amoroso, con quien soy y lo que puedo crear y el impacto de las cosas que puedo crear. Y la verdad es que humildemente creo que de eso se trata la vida y de eso se trata crear. De creer que uno puede hacer su parte y que su parte es suficiente. A pesar de que la maquinaria del marketing quiera hacerte creer que te falta mucho. Es suficiente para conversar con la realidad. Y esa conversación es suficiente para que la magia suceda. Y para que puedas realizar otros sueños, quizás, que ni siquiera te imaginas. Vaya si se logran cosas, viendo la vida y viendo la creación de este modo. Vaya si se logran cosas. No somos dueños del tiempo, vivimos el tiempo. No somos dueños del destino, vivimos el destino. No somos dueños de la historia, somos parte de la historia. Ubicarnos en ese lugar de humildad, de curiosidad, de asombro también, de agradecimiento de poder dialogar con algo que es más grande que nosotros, humildemente creo que es el mejor modo de vivir y el mejor modo de crear. Y como decía el poeta Rilke, ya para ir cerrando, vive ahora las preguntas. Quizás algún día, sin notarlo, vivas también las respuestas. Ayer conversaba con Jessie, con mi compañera, sobre el tema de este episodio y ella me decía, hey, pero vas a ir contra la industria del desarrollo personal y de la autoayuda y tus libros están en las bateas de autoayuda, en las librerías. Yo decía, sí, pero yo no los puse ahí los libros. Yo no hago autoayuda, yo hago divulgación, que es parecido pero es distinto. Yo no prometo nada. Y desde el laboratorio Gaiky, nosotros intentamos que las personas podamos vincularnos con lo que nos espera definitivamente. Pero no podemos ser tan pretenciosos de definir incluso qué es aquello que nos espera, ¿no? Y ese es un gran desafío para lo creativo. Cuando uno puede facilitar esa aproximación humilde y curiosa a la creatividad, bueno, la creatividad despliega sus verdaderas alas, ¿no? Pero es todo un desafío. Y hablando de facilitar la creatividad, te quiero recordar que ya está abierta la inscripción para la nueva edición de Coaching Creativo, la primera del año, la número 17, quinto año de nuestra certificación, que inicia el 7 de marzo. Y que cuando digo nueva de verdad, porque la estamos actualizando de la A a la Z, porque el mundo cambió, porque las herramientas cambiaron, porque la tecnología tiene una influencia más grande que nunca, y nosotros también queremos ir al ritmo de los cambios, así que hay un nuevo coaching creativo, hay un coaching creativo revisado, modernizado, ayornado, y si tenés ganas de certificar como facilitador de la creatividad o querés comprender mejor cómo funciona el proceso creativo y cómo funciona el proceso creativo en tu vida, bueno, creo que este programa es para vos, porque más allá de que el objetivo del programa es ofrecerte las herramientas para que puedas ser un coach de la creatividad, para personas, para equipos, para organizaciones. Es un programa vivencial y durante las 5 semanas nosotros te vamos a facilitar el proceso creativo a vos y te vamos a acompañar, te vamos a inspirar, te vamos a desafiar. Es muy vivencial, es muy experimental. Así que bueno, ahí está toda la info en gaiky.org/coaching-creativo. Ya tenemos fecha también para la charla abierta de coaching creativo, donde te podemos contar un poco cómo es el maravilloso mundo de facilitar la creatividad y podemos aclarar todas tus dudas. Visita la web de Gaiky, te podés sumar a la charla abierta, te podés sumar a Coaching Creativo que inicia en marzo, pero si te anotás ahora tenés la posibilidad de hacer pagos en cuotas, en dólares a través de pagos parciales, en pesos si estás en Argentina, cuotas con tu tarjeta de crédito a través de Mercado Pago. Hay bancos que incluso dan cuotas sin interés, así que es un buen momento para sumarse a Coaching Creativo y ya iniciás el programa en marzo con las finanzas un poco más ordenadas. Igual el programa no es caro en lo absoluto porque nunca está en nuestras pretensiones hacer un programa inaccesible, ¿no?
Bien. ¿Qué más? Te recuerdo que, como siempre, te podés bajar mi libro El Camino de la Creatividad desde gayki.org/elcamino. Está ahí en formato PDF o EPUB, que lo disfrutes muchísimo. Y si este episodio te dejó alguna reflexión, te hizo pensar algo, te ayudó a darte cuenta de algo, hacémelo saber. Soy @FacundoArena en Instagram, @GaikiORG, el perfil del laboratorio, o en los comentarios de Spotify, o en los comentarios de YouTube, o de cualquier plataforma en las cuales está presente este podcast. Todos tus comentarios me inspiran, me energizan, me dan ideas para los futuros episodios. Así que súper agradecido por la interacción que podamos tener semana tras semana. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.